Muy buenas tardes, muchas bendiciones. Agradecemos al Señor que una vez más nos concede el privilegio y el alto honor de estarnos dirigiendo a ustedes con una palabra de poder en este su programa. Como cada miércoles venimos a traer una palabra de bendición, la cual yo sé que va a hacer estrago en muchos de aquellos que la van a estar disfrutando a través de las diferentes redes por las cuales estamos colocando cada una de nuestras enseñanzas o prédicas que hemos sentido del Señor compartir con ese público maravilloso. Les invitamos a que pueda suscribirse a nuestras diferentes plataformas, a compartir con cada uno de sus amigos y relacionados y a activar la campanita de notificación para que siempre les recuerde este y cada uno de sus programas y prédicas que le ha de bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy traemos un tema poderoso, aleluya, porque está demostrado científicamente lo que se dice en el contexto espiritual. Aleluya, porque hay una etnia que le gusta tener evidencia tangible de lo que dice la palabra, y hoy venimos con algo, con unos sustratos bien poderosos sobre esto que vamos a compartir. Queremos bendecir a cada uno de nuestros espectadores de las diferentes naciones, de allá de Honduras, la familia Ordóñez. Queremos bendecir a la familia Velado en El Salvador, a la pastora Margarita Durán y a su hijo Eric y a toda su familia, también a nuestro pastor Eric en Santa Ana y a toda su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos allá a la Buchito en Honduras, a la hermana Iri, a Jason, a Josué y a la pastora Karina. También una bendición especial para nuestro hermano Juan Santana en los controles de mi radio favorita, la que hace posible que cada vez estemos, ¿verdad?, trayendo una palabra de bendición para usted, una palabra de poder. Bendecimos a ese gran hombre de Dios, bendecimos su familia y declaramos que el Eterno ponga en abundancia y en prosperidad cada uno de sus proyectos, y que su alma sea guardada para planes eternos. En el nombre poderoso de Jesús. También bendecimos a los productores de Agua sobre el Sequedar. Un aplauso para esa gente. Mi hermano Henry Cabrera y Daniel Leiva. Esos son hijos míos. Aleluya. Con orgullo lo digo. Entre otros que están por ahí. Bendigo a mi hermano, a mi hijo, mi discípulo Carlos Hernández y a su esposa e hijo allá en Santiago. Y un saludo muy, pero muy especial para nuestro pastor Leopoldo Martínez y toda la congregación y toda su familia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. También queremos hacerles saber que hoy venimos con el t-shirt de Consagrados 2024. Así que tírenme en privado porque es edición limitada. Aleluya. Están en negro y están en blanco. Eso está profético, Juan. Eso está profético. La gente ya, hoy estuvimos haciendo una distribución y le hemos estado solicitando a los que, ¿verdad?, a los que lo desean, que nos escriban en privado con el SAI, para así hacérselo llegar. Gloria a Dios. Nosotros estuvimos leyendo y analizando, y esta información que vamos a compartir, o más bien la palabra de hoy, la compartimos en un escenario, valga la redundancia, y tuvimos el sentir de traerla hasta acá y dejarla en esta plataforma, porque entendemos que por esta vía va a ser de bendición a muchas personas. Hay personas que hoy van a ser elevados de niveles de conciencia a través de lo que vamos a compartir. Hubo un estudio realizado por unos científicos, los cuales usted puede investigar. Le vamos a estar aquí dejando los nombres. Son Patrick G. Gavin y Emma Hamilton Williams. Ellos son expertos científicos en microbiótica. Estas son la gente que estudia y analizan las funciones del intestino y del estómago. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y allí pudimos concretizar algunas informaciones que habíamos adquirido alusivas a lo que vamos a comentar. Y es que se determinó y se comprobó científicamente que el estómago es un segundo cerebro. ¿Sabe por qué? Bueno, por lo siguiente. Porque dándole un vistazo desde el punto de vista funcional y a la luz de las últimas investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que el tracto digestivo o todo el tracto gastrointestinal trabaja en la práctica como un segundo cerebro. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? ¿Qué quieren o qué descubrieron? Bueno, ellos determinaron que el estómago produce más neurotransmisores, o sea, sustancias que activan o inhiben los circuitos nerviosos
que el mismo cerebro. En el estómago se producen más neurotransmisores que en el mismo cerebro. Y tomando en cuenta que en el cerebro, donde están las neuronas, las que transmiten X o Y información al sistema nervioso, si el estómago produce las mismas neuronas que produce el cerebro, entonces realiza funciones similares al cerebro. Entonces, y que primero, gloria a Dios, ellos analizaron que estos neurotransmisores vienen a raíz de la serotonina y la melatonina y que esto influencia y beneficia el estado de ánimo de la persona. Por eso es que hay personas que están malhumoradas y a veces suele ser de manera incluso inconsciente. La gente le pregunta, ¿tiene hambre? Porque uno aluce que si alguien está malhumorado o tiene hambre o alguien le provocó enojo. Pero la primera pregunta que se le hace es si tiene hambre. O sea, que de manera inconsciente concluimos que una persona suele estar malhumorada cuando tiene hambre. En otras palabras, estamos diciendo que el hambre tiene influencia en el humor de la persona. ¿Ve? Entonces, ciertamente, esto se analizó y se llegó a una conclusión científica. ¿Qué está queriendo decir el profeta hoy? ¿De qué se trata hoy? ¿A dónde nos va a llevar el profeta en esta tarde? Aleluya. El aparato digestivo se considera funcionalmente un segundo cerebro por lo siguiente, porque tiene funciones similares a la del encéfalo. ¿Qué significa esto? Que cuando interactúa con informaciones que provienen del exterior, ahí proviene, que interactúan con nuestro propio organismo, genera respuestas humorales y hormonales. Y esto permite una adaptación al medio ambiente. Una interacción entre el estómago con lo externo produce un cambio, ¿verdad?, significativo en el humor y en las hormonas. O sea, que acorde a lo que usted consuma, va a estar su condición anímica y su estado hormonal. Lleve la secuencia para que pueda entender a dónde vamos a ir aterrizando. Si hacemos una comparación entre algunos de los componentes de ambos sistemas, ¿qué vamos a encontrar? Bastantes similitudes donde se relacionan paralelamente. Por ejemplo, un grupo de células del intestino que, al igual que las neuronas de la corteza cerebral, generan respuestas y estímulos sensoriales, la misma que la transmitida por medio del sistema nervioso autónomo, que se conoce como el SNA para los que son médicos y científicos de la medicina, ¿verdad? Sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso entérico, que es el SNE, y que esto modifica la función no solo del tracto gastrointestinal, sino que regula la homeostasis general del organismo, o también la respuesta al estrés. ¿Ven? Entonces significa esto que parte del colon o el intestino grueso que provoca el llamado intestino irritable es similar a la respuesta de la amígdala cerebral a la tensión nerviosa que provoca ansiedad. ¿Qué sucede cuando una persona tiene intestino irritable? Se mantiene ansioso y estresado. Y eso también lo produce la amígdala cerebral cuando está afectada. Tanto las estructuras cerebrales como las intestinales, que ya se mencionaron, producen serotonina y dopamina. Entonces, aquí vemos la similitud en funciones que tiene el estómago y el cerebro. La microbiota intestinal, el conjunto de bacterias benignas, que son aquellas que ayudan a la degradación de los alimentos para que el sustrato de ellos se convierta en los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para seguir generando energía, alimentando nuestras células. Y el resto se convierte en basura, que es los desechos que expulsa el cuerpo. Entonces, estas bacterias de la microbiota tienen casi la misma función, o sea, la nutrición, protección y respuesta inmune a las infecciones. Mire qué cosa. Entonces, que las células nerviosas que conforman la neuroglía cerebral, que son también células cerebrales, pero más numerosas inclusive que las neuronas mismas. Es decir, que ambos, tanto el sistema nervioso como el aparato digestivo, actuarán
en consonancia frente a nuestra relación con nuestro ambiente externo e interno, formando un eje funcional intestino-cerebral cuya comunicación y coordinación simultánea entre ambos establecen principalmente, o establecido más bien, principalmente por 3 vías. ¿Cuáles son esas vías? El nervio vago, y no vinimos a hablar de medicina, lo que queremos es que usted vaya entendiendo lo que le traemos en esencia por la palabra, y es necesario que le compartamos esta información y que usted la investigue, porque eso es público, es de consumo público, porque queremos llevar a entender cosas que por mucho tiempo han estado tras el telón, o a interpretar o a responder e interpretar preguntas y cuestiones que nos hemos hecho por mucho tiempo, y a descifrar frases que hemos utilizado desde que tenemos uso de razón, sin conocer a fondo lo que nosotros mismos estamos expresando con relación a lo que es el estómago. Entonces, dice el nervio vago, que inerva a casi todos los órganos internos de nuestro cuerpo, construye una vía principal para transmitir la información de la microbiota intestinal al sistema nervioso central y viceversa. Esa es una. La composición de la microbiota intestinal es única para cada persona. Oiga esto, casi como una huella digital. Oiga esto, es única para cada persona. Y aquí encontramos respuesta a algo que solemos decir: cada cabeza es un mundo, porque todo el mundo piensa diferente. Entonces aquí hay una evidencia más de que aún el estómago es único, conforme al cerebro de cada quien. Es exclusivo el estómago de cada quien. Esto es poderoso. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que la microbiota intestinal está enfocada en nutrición infantil, inmunidad natural, neurodesarrollo, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades degenerativas que se inician en el intestino con depósito de alfa-sinucleína, muchos años de representar síntomas neurológicos como el Parkinson, así como también en otras enfermedades. ¿Qué dice aquí? Que las enfermedades cerebrales inician en el estómago. Esto significa que el que tiene un estómago sano también tendrá una mente sana, porque hay una conexión muy fuerte, en tanta similitud que es sorprendente lo que estos científicos terminan por descubrir y por publicar en esta investigación. La circulación sanguínea es otra vía que afecta y activa este eje mediante la liberación de hormonas, metabolitos y neurotransmisores, llamados también neurohormonas, serotonina, catecolaminas, dopamina, que son producidas por las células neuroendocrinas del intestino y que actúan diferentemente en el sistema nervioso central e indiferentemente, como es el caso del GABA y la serotonina intestinal, que no entran en el cerebro, pero ejercen su efecto a través del sistema nervioso entérico para la modulación del comportamiento. O sea, que el comportamiento de las personas no solamente está conectado a la parte cerebral, sino también a la parte intestinal. Es por ello que usted ve que ciertamente hay personas que se sienten en estado hambrúnico y su estado de humor o de ánimo es totalmente diferente. Ahora, aterrizando o llevando esto al plano espiritual, sucede que si el estómago es un cerebro y el que está acá arriba es otro, hay 2 cerebros interactuando entre sí. Resulta que aquí cobra sentido la razón por la que tenemos, o por la que Cristo más bien nos enseña a realizar el ayuno. Porque cuando usted limita a uno de los 2 en alimentarse, entonces el otro prevalece. Resulta que mientras usted alimenta el estómago,
inhibe la capacidad del cerebro para pensar debidamente, porque entra en una zona de confort. Pero cuando usted limita al estómago y lo restringe de alimento, entonces el cerebro principal comienza a analizar correctamente lo que realmente conviene a su espíritu. Yo le dije que traigo una palabra poderosa y vamos a tratar de sintetizarla, pero esto va a ser extraordinario. Mi alma te alaba. Hay algo que quiero ya por último de la investigación tratar para entrar en la materia de la palabra. Espero que estén llevando la secuencia. Dije que la tercera vía sería utilizada, la tercera vía sería el sistema inmunológico mediado por la acción de la citocina, sustancia producida por las células del sistema inmune innato. O sea, eso viene dentro de nosotros. Los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Son células especializadas en nuestra defensa antes de las infecciones. ¿Qué significa todo esto? Cuando nosotros extrapolamos todo este sistema funcional, no solamente analizamos la perfección del cuerpo humano, ¿verdad? Sino el esmero del creador, sino que también la capacidad que tiene nuestro propio cuerpo de combatir todo ente externo que pueda querer afectarnos, y cómo es capaz de producir todo lo que nos beneficie para mantenernos fuertes y energéticos. Bendito sea el nombre del Señor. Resulta que esta investigación termina concluyendo que por la similitud de funciones, el estómago y el cerebro tienen un alto parecido. Y es allí donde encontramos respuesta a algunas cosas, tales como aquellas que solemos cuestionar. ¿Por qué hay personas que ceden su voluntad la someten a la voluntad de personas por cosas materiales? Allí habría que ver cuál de los dos cerebros es el que está activo. Aleluya. Y encontraremos la respuesta. Como por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿por qué alguien puede, sabiendo que un político no va a hacer lo que realmente necesita la sociedad, y versus ese hay otro que sí puede hacerlo, solamente porque el que no está en lo correcto tiene los recursos para comprar su voto, cede? Y yo aquí encuentro en cierto modo consuelo en respuesta. Cede porque está utilizando el cerebro incorrecto. Si llegamos a la conclusión de que tanto el estómago como el cerebro principal tienen una alta similitud, entonces entenderemos por qué alguien por 500 pesos vota por un corrupto. Sabemos que el hombre concibe su pensamiento, luego pasa a las acciones. Pensamientos que antes de ser procesados en el cerebro surgen en el corazón. Entonces, tal cual es el hombre, dice el proverbio, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Y hay algo que me llama a la atención, eso es Proverbio 23:7. ¿Por qué el proverbista en este verso, cuando se expresa de esta manera, dice, porque cuál es el pensamiento, o como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él? O el hombre es tal cual pensó en su corazón. ¿Por qué en ese mismo verso, en la parte B, después de la coma, aparece, después del punto, come y bebe? ¿Por qué aparece esta expresión, come y bebe? Aquí entiendo que el proverbista está queriendo alucir algo. Y es que come y bebe te dirá, mas tu corazón no está contigo. Su corazón no está contigo. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Significa que cuando el proverbista dice no está contigo, pero primero te dirá come y bebe, es que el que te está brindando ese pan quiere que tú pienses con el corazón del estómago, no con el corazón, con el cerebro que está en tu estómago, no con el cerebro que está en tu cabeza, para poderte seducir a hacer su voluntad y no la tuya propia, o la que el criterio del momento o tus valores te indican que debes hacer.
Aleluya. Y por eso en otra ocasión leemos en la Biblia que dice: no comas pan con el avaro, porque es pan engañoso. Aleluya. Es cuchillo para tu garganta. Oh, gloria a Dios. Significa que si es cuchillo para tu garganta, la garganta queda en la conexión entre el cuerpo y el cerebro principal. Porque a él no le interesa tu cerebro principal, le interesa tu cerebro estomacal para poderte llevar a hacer lo que quiere. Yo decía donde compartía, en la plataforma que compartí este mensaje, que en una ocasión le pregunté al Señor por qué en todas las actividades de hechicería, de brujería, de invocaciones satánicas, demoníacas, se da tanta comida. Yo en mi niñez pude ver que en algunos lugares hacían algo que le llamaban prilleces, atabales y todo eso, y lo que más abundaba en esos lugares era la comida. Y un tiempo después yo encontré respuesta a esto que quiero compartir con ustedes, y esto es revelación. Y esa voz me dijo: es que Satanás sabe que por el estómago se llega al corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente el estómago es un cerebro, y si el cerebro del estómago está siendo alimentado, aleluya, con comida corrompida, entonces habrá un corazón corrompido que genere pensamiento corrompido y que actúe de forma torcida. Oh, gloria a Dios. Le dije que traía una palabra revelada de poder en esta tarde. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? En Mateo 14:13, vamos a tomar desde el 10, dice que vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hay algo que me impacta, porque más adelante vamos a ver, y esta es la parte donde acontece el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero si usted lee más adelante, en otro escenario parecido, Jesús les recibe diciéndole: vosotros no habéis venido por lo que yo le enseño. Ustedes han venido por los panes y los peces. En otra palabra, para la época o el momento, esta palabra pudo haber parecido dura, pero era un análisis científico, lógico, que Jesús estaba manifestando. Jesús lo que le estaba diciendo es: ustedes no están utilizando el cerebro correcto, están utilizando el cerebro estomacal. No están detrás de mí por el hambre espiritual, detrás de la palabra de salvación, sino por el hambre natural, detrás de llenar el estómago. Y es por ello que la misma palabra enseña y dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Por qué? Porque el que come siempre andará detrás de comida, pero el que siembra siempre estará por encima del que come, porque está utilizando el cerebro principal que le dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por ello que cuando Satanás le dice a Jesús: convierte la piedra en pan, Jesús le responde y le dice: no solo de pan vivir el hombre. Jesús le está diciendo: yo no vine a esta tierra a pensar como los demás mortales. Yo pienso con el cerebro principal que me mantiene conectado con mi esencia, con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Satanás le hace la propuesta, Jesús tenía hambre. Su cerebro estomacal le estaba diciendo: tiene que darme alimento porque ya ha perdido suficiente energía o porque puede morir. Por eso el mismo Satanás en una ocasión le dice a Dios, hablando de Job: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El hombre lo va a arriesgar todo, pero cuando su vida está en peligro va a renunciar a lo que sea. Y Dios le lanza el desafío: vete y haz lo que quieras, pero no toques su alma. ¿Sabe por qué Dios le dio libertad a Satanás de trastocar a Job? ¿Sabe por qué le dio libertad de destruir todo lo que poseía Job? Porque Dios sabía que Job era un hombre que no pensaba con el estómago. La Biblia establece que este hombre se levantaba a ofrecer sacrificio. O sea, las cosas que él tenía para alimentarse, para comer y para acumular, las sacrificaba
glorificaba a Dios en demostración de que él pensaba con el cerebro principal, porque él deseaba estar conectado con lo eterno, porque él deseaba caminar íntegramente delante de Dios. Él utilizaba su cerebro para conectarse a lo espiritual, para conectarse al cielo, entendido de que todo lo que poseía perecería, de que el que come ahorita está en la letrina, pero el que come de arriba morará bajo la sombra del Omnipotente y permanecerá para siempre en lo eterno. Aleluya. Yo sabía que había una garantía de protección y de cobertura, y que aún del polvo en que se encontrara tirado, aún cuando no tuviera nada, el simple hecho de haberse mantenido pensando con el cerebro correcto, porque él alimentaba su espíritu más que su cuerpo, sabía que había una garantía que aún del polvo al Redentor que él le servía le habría de levantar. La pregunta que yo me hago: ¿de dónde, aleluya, nace tu socorro? El salmista dijo: mi socorro viene de Jehová, pero lo está diciendo un hombre que se alimentaba de lo espiritual, porque él mismo decía: me conviene más un día dentro de la casa de Jehová que 1000 días fuera de ella. O sea, está hablando un hombre de palacio, un hombre que tenía todo en abundancia, que tenía banquetes a diario y prefería estar en la casa de Dios que en la mesa de palacio disfrutando de deleites y de placeres. Este era otro hombre que pensaba con el cerebro principal, no con el estómago. La gran clave del éxito de muchos hombres de Dios ha radicado en qué tipo de mentalidad y de actitud han tenido frente a la adversidad, frente a las situaciones por las cuales han atravesado, y aún en los tiempos de abundancia. Porque la abundancia tiene la particularidad de hacer a los hombres de Dios entrar en zona de confort y descuidar la parte más esencial. Y aquí vemos que en el verso 12 dice: pero el día comenzaba a declinar, de Mateo 14, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Para que se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Jesús sabía algo que hasta el mismo Satanás lo sabía: que aún en el desierto hay alimento para multitudes, cuando tú te conviertes en el pan para las naciones que Dios quiere hacer de ti. Y aquí vamos a ir entrando en algo muy poderoso, porque Jesús aquí le responde en el verso 3 y dice: dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos. Jesús no le preguntó si tenían. Jesús le dijo: denle vosotros de comer. Y yo me pregunto, ¿acaso no sabía Jesús que no tenía? Claro que lo sabía, porque le instruye para que le diera de comer. Y cualquiera dirá: oh, el mismo que sabía, el mismo Jesús, que también era Dios, que sabía que no tenían, también sabía que habían 5 panes y 5 peces y que lo habría de multiplicar. Es probable que fuese así. Pero vamos a llegar a un análisis más profundo de esta poderosa enseñanza o de esta poderosa palabra. Porque para entender todo esto, tendríamos que irnos más atrás en cuanto a la palabra. Y nos vamos a ir al libro de Levítico 23, 15, 16. Dice: a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día que traigan las gavillas de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otra palabra, contarán 50 días, incluyendo la semana siguiente al 7º sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Y más adelante vamos a ver las medidas en cantidad que le da el Señor en las instrucciones a Moisés para encontrar revelación y para encontrar cómo se entrelaza la introducción del programa de hoy con la palabra de poder revelada que hemos traído. Y dice, continúa diciendo: esta celebración se llama la fiesta de la semana porque ocurre 7 semanas completas o 50 días. Bueno, pues precisamente el día de Pentecostés
no es conocido por lo sucedido, sino por lo que ya estaba establecido. Hay personas que han entendido que el día de Pentecostés, la descendencia, el Ruach HaKodesh, recibe el nombre del día de Pentecostés por el evento sucedido en ese día. No, es por lo que ya estaba establecido. Se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, que significa 50. Las 7 semanas, 7 por 7, 49, y al día siguiente, como lo establece el Señor, son 50, 49 más 1. Entonces 50, Pentecostés es lo mismo. Y el día de la descendencia o del Espíritu Santo fue precisamente en ese día. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, leemos por primera vez acerca de la fiesta de la primicia, donde dice aquí, el Señor les ordenó a Moisés, Levítico 23:9. Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá la mañana siguiente del sábado. Levítico 23:9. La fiesta de las primicias se producen en domingo, el día después del día de reposo del sábado. Como Pentecostés es 7 semanas después de la fiesta de la primicia, también cae domingo. Estas son las únicas fiestas bíblicas establecidas en estos días. Muy importante, por cierto, para nosotros los cristianos. Es el día de la semana en que celebramos la resurrección de Jesús. Vaya siguiéndome. Así como el día de Pentecostés. Estos eventos, todos están relacionados entre sí. Y lo vamos a ver más adelante. En la fiesta de la primicia, veamos cómo la Biblia la utiliza como simbología de la resurrección, y luego vamos a ver cómo Pentecostés es un símbolo del Espíritu Santo. El apóstol conecta la fiesta de las primicias con la resurrección de Cristo. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Y la palabra establece que el día que Cristo murió, muchos resucitaron y predicaban a su familia. Eso lo dice la Biblia. Y esto está en 1 Corintios 15:20. La primicia es un símbolo de la resurrección de Jesús. Y como Él fue resucitado, también nosotros, los que hayamos muerto, si morimos antes de su venida, seremos resucitados. La primera resurrección del creyente es su resurrección espiritual. Por eso la resurrección de Cristo puede darnos resurrección de la muerte espiritual. Primera de Juan 1:23. ¿Qué habla allí? Hay que nacer de nuevo. Nicodemo se le acerca a Jesús, le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino? Y el Señor le dice, es necesario que nazca de nuevo. Lo sorprendente es que un doctor de la palabra le pregunta a Jesús, ¿qué significa eso? ¿Cómo sería posible esto? Porque tenía mucha letra, pero cero revelación. Por eso, si a alguien esto no le encaja, yo no me voy a sentir mal, ni le respondería si cuestiona o critica lo que estamos hablando hoy, porque hay personas que son muy conocedores, pero pocamente entendidos. Y lo cierto es que la palabra está escrita, pero no a todo le ha sido revelada. Con el propósito de ser alimento para muchos, y esta es la esencia de la enseñanza de hoy, es que nosotros, los hijos de Dios, los resucitados, los nacidos de nuevo, no hemos sido llamados a comer, sino a sembrar. Aleluya. Pero sobre todas las cosas, hemos sido llamados para hacer pan para las naciones. Y si eres pan para las naciones, te voy a demostrar algo. Primero, te van a cosechar, te van a cegar. Todos los que predicamos a Cristo estuvimos en el mundo. Y llegó un momento en el que Cristo le reveló a alguien que ya nosotros estábamos maduros para ser cosechados y nos cosechó.
y a través de un sacerdote o un ángel de la iglesia fuimos presentados delante de Dios a través de la enseñanza, la capacitación, la doctrina, la presentación delante de Dios durante el tiempo que el Espíritu Santo determinó que estuviéramos allí. Luego fuimos llevados a las aguas bautismales, pero todo esto atravesando procesos de persecución, incluso de nuestros propios parientes, de nuestros conocidos, de nuestros amigos, sufriendo bullying de todo tamaño, de todo calibre, sentencia de durabilidad en el evangelio. Le doy 3 días, le doy una semana, le doy un mes, le doy un año, hasta que se cansaron de poner fecha. A través de tu proceso aprendiste que ellos estaban viendo una gavilla, como vieron los fariseos cuando los apóstoles entraron en el campo y cosechaban gavilla y comían, y le criticaron porque estaban comiendo en día de reposo, porque no entendían, aunque tenían mucha letra, que el dueño del día de reposo estaba allí. Y por eso Jesús le dice: el que está de boda no está de luto, está de fiesta. Aleluya. Otra cosa que encuentro y que vamos a demostrar es que los discípulos comían espiga o gavilla porque cada quien se junta con su igual, y ellos también eran espigas que Jesús lo había cultivado. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y que estaban siendo mecidos ante el Padre, como la instrucción de Levítico, para que el Padre santificara esa gavilla para luego pasar a la próxima etapa, que era pasarlo al molino para luego convertirlo en pan, porque estos discípulos que habían sido cosechados por Jesús pronto pasarían de ser gavilla, de ser semilla, a ser harina, para luego convertirlo en pan, para darle pan a las naciones. Y nosotros hemos comido de ese pan, el pan de vida que es Cristo Jesús, y hemos bebido de su sangre, y por eso hoy estamos aquí enseñando su palabra. Oh, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hemos traído? Es que queremos que usted entienda que si usted no está pensando correctamente, porque está comiendo o está alimentando el cerebro equivocado. Cuando usted come comida corrompida o presentada, por eso Pablo enseñó y dijo: cuando vayáis a comer, orad y no pregunten. No pregunten, porque cuando usted ora, santifica lo que come, y automáticamente, aunque coma comida presentada a ídolo, la procesará su cuerpo de la manera correcta. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Qué vamos a ver aquí? Que nosotros hemos sido llamados para hacer pan de alimento para muchos, para multitudes. Pero hay alguien que tiene una agenda oscura. Hay alguien que tiene sus planes adversos y que no quiere que usted se entere de lo que usted es en realidad. ¿Qué hacía el sacerdote con las primicias? Después de recoger la cosecha de la tierra, ¿de dónde la recogían? De la tierra. ¿Y dónde está usted y dónde estoy yo? Tomaba el grano y lo mecía el domingo, la fiesta de la primicia. El día que los discípulos comieron era sábado. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Y al otro día era domingo. Jesús los estaba meciendo. Estaba allí haciendo la simbología. Porque Jesús no vino para abrumar o abrogar la ley, sino para cumplirla. Estuvo en el campo con los discípulos cuando la cosecha estaba madura. Y la Biblia establece en el libro de Mateo 12 que ellos extendieron sus manos, tomaron espiga y comían. Significa que estaba ahí. Estaban espigas dentro de espigas. Estaban mezclados los granos con los granos. Porque aquí hay una revelación que usted debe de entender. Los apóstoles en ese tiempo, a pesar de haber venido a contarle a Jesús todas las cosas que habían hecho, todavía eran espigas. Pero Jesús lo que quería era que ellos se elevaran de conciencia, y lanzó un reto y le dijo: denle de comer a la multitud. A ver si los apóstoles entendían lo que representaban, lo que ellos eran. A ver si ellos en verdad entendían que la palabra que estaba escrita, que la enseñanza, que las fiestas que estaban establecidas representaban o eran tipología de todo lo que iba a acontecer cuando tuviera el Hamashiach aquí en la tierra, y que él estaba con ellos, y que el mismo Pedro había confesado: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, que ha venido, aleluya, a redimirnos, a salvarnos y a establecer un reino sempiterno que no tendrá fin. Ese es el Jesús que te estamos enseñando, y que vino y cumplió con todo esto, y que cada una de esas fiestas tenía
tenía una simbología excepcional, digna de estudiar, de revelar, de compartir, que nos llena de satisfacción, que nos llena de gozo. Pensar y saber cómo un Dios como ese que entendemos y sabemos, que creó un universo o varios o miles de ellos tan grandes, se haya enfocado en diseñar una estrategia tan espléndida, un esquema de cumplimiento profético de cada una de esas acciones, todas pensando en nosotros y en su reinado con nosotros. Esto es maravilloso, esto es digno de enseñar y de compartir. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice que cuando la tomaba el grano y lo mecía en domingo, la fiesta de la primicia. La ofrenda de grano es la cosecha espiritual o salvación de almas. Y Jesús lo dijo de esta manera: yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Juan 4:35. Abran los ojos. Es Jesús que lo está diciendo. Abran los ojos, abran los ojos, abran los ojos, la cosecha está madura. Y yo les digo a todos nuestros espectadores, hombres y mujeres de Dios, abra sus ojos, porque el Señor está revelando que la cosecha está madura. Está claro que nos convertimos en parte de la cosecha de grano cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, fuimos parte de la cosecha. Cuando los discípulos andaban con Jesús, eran parte de la cosecha. Jesús quería que ellos entendieran esto y por eso le dice: dadle de comer. Somos la cosecha de almas, las gavillas de grano que Cristo, nuestro sumo sacerdote, mece ante Dios. Oh, gloria a Dios. Y por eso decimos que Jesús estaba meciendo la cosecha de los discípulos ante nuestro Padre. El día de Pentecostés, y aquí es donde se pone interesante, es la relación entre Pentecostés y la fiesta de la primicia. ¿Por qué? Porque después de mecer la ofrenda de grano en la fiesta de la primicia, el sacerdote molía las gavillas de grano en harina. Escuche esto, la molía y la convertía en harina. Estas semillas o gavillas eran mecidas delante de Dios. Mecer significa compactar. Tenían que estar compactadas, que no quedara un vacío por ningún huequito. Bien compactada la vasija. Esto es tipología o simbología de santificación. Y esta es una de las cosas que ha salido de los mensajes de predicación, la santidad. Pero la Biblia es la que dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hay tres mensajes que no están siendo predicados: arrepentimiento, ser pacificadores y la santidad. Y por eso usted ve que hay gente, pecado tras pecado, en el altar, ministrando y haciendo cuantas cosas. Y predicando, y sus prédicas son conflicto, guerra y tiradera. Y ni la primera ni la segunda le permite conservar la santidad. Y nosotros queremos hacerle saber que usted no nació de nuevo para eso. El que nace de nuevo entiende que fue gavilla un tiempo, pero que tiene que procurar ser mecido ante el Señor para ser convertido en harina, porque su destino final es que usted sea pan para multitudes. Dice acá, y es algo de lo que me impacta y lo que voy a compartir, que luego que era molido el grano, después de ser presentado en Pentecostés, se le añadía agua. Y estas eran las instrucciones del Señor en Levítico. Se le añadía agua. ¿Para qué? Para amasar. Pero también se le añadía aceite. En otras palabras, el agua del Espíritu y el aceite de la unción. Pero lo que más me impacta no es que haya sido bautizado en agua o que se le agregue el agua del Espíritu y el aceite de la unción. Lo que más me impacta es que el mismo Dios, que a través de su Hijo nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa, ordena al sacerdote de que a esta harina específicamente había que añadirle levadura. Y yo orando preguntaba: Señor, ¿por qué levadura? Después amasaba la mezcla para hacer una masa, la cual se horneaba
En Pentecostés, el sacerdote mecía el pan ante el Señor. Ya el pan. Primero mecía la gavilla, sábado, en domingo. Era recibida sábado, mecida en domingo, molida y amasada con agua, aceite y levadura. Y luego mecía el pan delante del Señor como lo había hecho con las gavillas de grano. Pero esta vez las gavillas ya estaban convertidas en alimento comestible. Aleluya. Yo quiero decirle a todos nuestros espectadores, a todas aquellas personas que van a ser bendecidos con esta enseñanza, que el propósito final por el cual el Señor te mandó a cultivar, porque nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo, y nadie viene a Cristo si no le he dado del Padre, y eso lo dijo el mismo Jesús. El Padre dio autorización y permiso para que tú puedas llegar a Cristo, para que a través de Cristo llegue al Padre. Si el Señor te concibió ese altísimo privilegio de entre tantos que se pierden, lo primero que tú debes saber, cuál es el propósito de tu llamado. Independientemente de los dones y de los ministerios, la principal función que tienes es el pan para multitudes. Es el comestible para este mundo. Pero no un pan corrompido, no un pan abominable, sino un pan santificado, mecido ante la presencia de Dios. Y no un pan crudo. ¿Por qué? Ni tampoco amasado sin el criterio que estableció el Señor. La Biblia establece que es cultivado, presentado al sacerdote. El sacerdote lo presenta ante el Señor, lo capacita, lo prepara, lo instruye, lo doctrina, luego lo bautiza en agua y luego lo bautiza el Espíritu Santo. Y luego está listo para que el mundo lo hornee, el Espíritu Santo lo hornee, porque hay dos bautismos. Está el bautismo de la unción y está el bautismo del horno, que es donde cae en ti el Ruach HaKodesh. Y con ese horno, entonces usted está listo para ser comestible por las multitudes, no antes. Resulta, así en Pentecostés, las gavillas antes incomestibles se convierten en pan comestible mecido delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque a la gente hay que darle de comer. A la gente hay que darle de comer. Y hay algo que quiero enseñarte, o compartir contigo más bien, que esto no importa si son de buen proceder o de mal proceder. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Tú debes de ser consumido por el que te entiende y por el que no te entiende, por el que te apoya y por el que no te apoya, por el que te ama y por el que te odia, porque eso fuimos enseñados a hacer. El pan es para todo. El sol sale todos los días y sale sobre buenos y malos. Y el que creó ese sol no pudiera crear una nube que cubra del sol a los malos. Claro que puede, porque todos debemos gozar de los mismos privilegios para ser juzgados por las cosas que debimos hacer que no hicimos. Y para eso, para que haya, ¿verdad?, un derecho legal de juicio, tiene que estar todo el mundo en igual condiciones para que sean sus acciones y sus decisiones las que lo condenen, no la nuestra. Alguien tomará esta palabra y se llevará esa enseñanza. A los buenos para que no cesen en la obra, porque a la gente hay que alimentarla y alimentarla con el pan correcto para que usen el cerebro indicado, no el inadecuado. Una de las cosas por las que tenemos una sociedad tan corrompida es porque los corruptos son los que están alimentando. Porque el pan mecido ante el Señor se ha escaseado. Y Dios nos está llamando a seguir cultivando, a seguir procesando el pan mecido ante el Señor para que la multitud lo consuma y el pueblo de Dios crezca en santidad, en paz, en armonía y en arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dije, hay que alimentarlo a todos, a los buenos para que no cese la obra, a los malos para llegarle al corazón. Y una de las cosas que más me impacta es que está comiendo, que cuando se está comiendo no se habla. Entonces hay gente que se queja de que lo critican, pero el que te está criticando tiene la boca vacía. Llénale la boca de comida, dale pan santificado y mientras tenga la boca llena no va a poder criticar. Algo que me llama es que fuiste gavilla por un tiempo y el Espíritu Santo te ha molido, te ha mecido
y te ha convertido en harina para que alimentes a multitudes. La gloria sea para Dios. El día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu le concediera que expresase. ¿Por qué escoge Dios este día en particular? Para enviar su Espíritu. Y es allí donde entendemos que escogió este día. Debemos entender el significado de Pentecostés, que es lo que ya hemos venido analizando, y que precisamente en ese mismo día de celebración es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. Según lo que hemos estado viendo, significa pues que el día en que desciende el Espíritu Santo, que era el día 50, precisamente el día después de las 7 semanas, da una implicación de que los discípulos estaban siendo mecidos, ya habían sido molidos, ya tenían agua y levadura. Y es la parte que queremos compartir ahora. Y faltaba entrarle al horno. ¿Por qué levadura? Pregunté yo al Señor. Y es Dios quien manda colocarle la levadura. Y luego de tener levadura y horneado, es luego presentado a Dios y es comestible. Aquí la enseñanza poderosa que hay es que Dios nos está enviando un mensaje de que Él está consciente de que tenemos debilidades y de que somos susceptibles al pecado, de que siempre habrá una área en nuestras vidas que nos va a hacer fallar, pero Él está tan consciente de eso que aquí lo simboliza y lo tipoliza para que nosotros sepamos que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, sino con su Santo Espíritu, para que nosotros entendamos que independientemente de cuánta leuda haya en nosotros, su Espíritu Santo es poderoso para santificarnos y para podernos presentar delante de Él sin ser desahuciado. Oh, gloria a Dios. Es Dios quien manda a poner la levadura. Significa que en nosotros siempre hay un poco de levadura, pero que el poder de Ruach HaKodesh es superior a la capacidad pecaminosa que hay en nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo grita y dice, 3 veces clamado y 3 veces he recibido la misma respuesta: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Oh, gloria a Dios. Y esto no es un cliché ni una incitación a pecar. Esto es para que tú entiendas que tus debilidades no serán un argumento suficientemente poderoso para detener el plan de Dios a través de ti. Independientemente de las debilidades, las áreas en las que flaquea, Dios se va a glorificar en nuestras vidas y nos va a convertir en pan a través del sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Vamos a ser presentados delante de Él. Quiero decirle a alguien en esta tarde que si fuiste gavilla en un tiempo, vas a ser molido, aleluya, vas a ser amasado con agua, con aceite y levadura, y vas a ser horneado por el Ruach HaKodesh para ser presentado delante de Dios, para que Dios te habilite para ser comido por las naciones. Eres pan para las naciones. Por ende debes de levantarte, retomar el lugar, aleluya, que se te fue asignado, llevar a cabo la obra, llevar a cabo la misión y no detenerte, aleluya, para que tú pienses como lo que debe pensar. Debe alimentar el cerebro correcto. Por eso debe de comer pan santificado presentado ante Dios. El pan es la palabra. Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Cómete el rollo, cómete la palabra, busca de un ayuno, busca de una oración, búscala en súplica, como hizo el profeta Daniel, y alcanzó que no solamente él, toda una nación alcanzara el perdón y la redención por el Eterno. Dios está demostrando a través de su palabra en cada acontecimiento que Él tiene un propósito preestablecido para con aquellos que entiendan y descubran que hay un plan de salvación, que hay un plan de redención y que hay un Dios que quiere que moremos por la eternidad con Él. Oh, alguien tiene que tomar esta palabra esta tarde. Tus debilidades no son argumentos para apartarte de Dios. Ni siquiera los pecados de tu antepasado han podido convencer a Dios de apartarse de ti. Oh, gloria a Dios. A alguien Dios viene a decirle esta tarde, yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo te mandé a cosechar, yo te mandé a moler. Pasa el proceso, resiste hasta que te horneen y te conviertan en pan para ser comestible. Aleluya, porque ¿sabes qué? Mientras tú estás pensando en tu debilidad, mientras tú estás pensando en tu condición, mientras tú estás allí estancado, detenido, hay gente que está esperando el pan que está puesto en ti para levantarse. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Levántate, hombre de Dios. Levántate, mujer de Dios. Crea la palabra. Crea el llamado. Esfuérzate. Sé valiente y conquistará. Se hace necesario
que el pan santificado abunde, para que las personas alimenten el estómago y puedan alimentar al cerebro correcto. Oh, gloria a Dios. Algo que me impacta es que todo alimento se procesa en el mismo estómago, pero según la procedencia del alimento, alimentará a uno u otro cerebro. Aleluya, esto sí está fuerte. Si el pan es santificado, aunque se procese en el estómago, alimentará el cerebro correcto. Pero si el pan es corrupto, vas a pensar incorrectamente porque vas a alimentar al cerebro incorrecto. Según lo que hemos demostrado o lo que hemos compartido por la demostración científica de esta investigación de Patrick Gavin y Emma Hamilton, el estómago como segundo cerebro, si es alimentado por el pan incorrecto, entonces tus procederes y actuares serán incorrectos. Mi alma alaba a Dios. Y yo me pregunto, ¿eres gavilla o eres pan? La diferencia entre el nacido de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo es que la primera ofrenda de las gavillas de grano es un símbolo de ser nacido de nuevo, mientras que la segunda ofrenda de pan es un símbolo de ser lleno del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿qué prefieres ser? ¿Una gavilla de grano o pan santificado? A su nombre sea la gloria. Jesús ordenó a sus discípulos no predicar hasta Pentecostés, porque él sabía que sin pasar por el horno nadie podía comer un pan de harina cruda. Hello. La fiesta de la primicia nos enseña la lección importante. Es imposible ser nacido de nuevo y no haber vivido la experimentación de Pentecostés. Quiero bendecir tu vida una vez más, orándole al Señor. Padre, gracias por esta ocasión y por nuestros espectadores, pidiéndote que tú les reveles los misterios de tu palabra para que pasen de ser gavilla a través del proceso, ser convertido en pan para multitudes. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Y formalmente les reiteramos la invitación para este su gran evento consagrado 2024, julio 22, 6 de la tarde, próximo al complejo deportivo, al lado de la estación de combustible Eco Santa Fe, Emplanada Villa Marina. Dios le bendiga. Julio 22, 6 de la tarde.